¿Cuánto tarda un atún, por ejemplo, un atún rojo, en llegar a su tamaño que ya puede ser comercializarse, digamos, Sí. o pescarse para el consumo? Bueno, el atún rojo es el túnido que mayor tamaño alcanza. Se hacen enormes. Y desde el momento de la puesta hasta que es capaz de reproducirse puede tardar en torno a 4 años. Bueno, no quiero echar la carta de cambio climático para todo, Sí. pero el cambio climático realmente afecta mucho más de lo que nosotros pensamos a las especies que son muy sensibles. De hecho, hay en zonas que están teniendo ya problemas porque la sardina o la caballa se va a más profundidad de la que se suele pescar porque necesita esas aguas frías y ya no las tiene en la superficie. Los otolitos, bueno, es una de las partes duras que no solo tienen los peces, sino realmente cualquier organismo que tenga oído, nosotros incluidos, y forma parte tanto del oído como el sentido del equilibrio. A los peces es muy obvio para lo que les sirve para nadar rectos, pero hicieron experimentos de retirar el otolito al pez estando vivo y no era capaz de nadar recto, se ponía de lateral. ¿Cómo lo ves tú a nivel personal, ¿vale? ¿Podemos decir que el atún rojo dentro de un año sea, por así decirlo, sea mucho más caro de lo que nos encontramos ahora? A consecuencia de los movimientos que pueda sufrir la especie. Todo depende de cuánto atún haya y cómo se pesque. Un rojo se está empezando a ver en Noruega, pero es que el pulpo, Sí. el llamado el pulpo gallego, el pulpo de toda la vida, está llegando al norte de Francia, a Bretaña y por ahí. La merluza nuestra, que se pesca en Galicia y en la cornisa cantábrica, también está llegando a Noruega. Los noruegos están yendo a Galicia a aprender a cómo se pesca la merluza. Está la llampuga, que es desconocida completamente, hace unos movimientos súper extraños. Unos años hay muchísimo en el Mediterráneo, otros años no hay, no sabemos si entra, si sale al Atlántico, qué está haciendo. ¿No se sabe mucho de esa especie por aquí? Sabemos muy poco, porque no hay muy pocos datos. Es que hay años que prácticamente desaparecen. Hemos visto, si no en televisión o en medios de comunicación, de cómo las orcas, pues básicamente juegan con los timones de los barcos, Sí. o los veleros, ¿no? O pequeñas embarcaciones. Sobre todo se ha visto en el estrecho, no sé si se ha visto a lo largo del mar Mediterráneo, seguramente haya habido más casos. ¿Qué percepciones vosotros desde el instituto o de compañeros que habéis estado hablando, no sé si alguna vez habéis hablado de este tema, por qué se produce eso? Entonces hay muchas teorías y realmente no hay ninguna forma de las que puedas demostrarlo. Claro, si no te metes en la cabeza de la orca. Claro. Buenas, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo podcast más de B-Hooks. Hoy me encuentro aquí con mi compañero Lolo. Muy buenas. Todos los podcasts que sean relacionados a conservación, vida marina o también algunos que esté también ligados a la pesca deportiva, pues nos va a acompañar. Bueno, Lolo, hoy me voy a acercar un poco al micro, que si no después desde atrás me echan... Nos regañan. Nos regañan. ¿A quién traemos hoy? Pues hoy tenemos un podcast súper interesante porque vamos a seguir hablando un poco de túnidos, que entramos un poco de puntillas cuando me hiciste la entrevista a mí. Sí. Y hoy hemos traído a Alejandro Alegría, que es un biólogo que estudió biología en Salamanca y ha hecho un máster de biodiversidad y gestión del medio marino aquí en Málaga. Y ahora está trabajando en el Instituto Español de Oceanografía, precisamente en el grupo de túnidos. Y nos viene a contar qué hace ese grupo de investigación y el último proyecto que están empezando, en qué consiste y curiosidades de estos peces que son tan desconocidos a veces por la población general. Vamos a tener una pildorita extra de cetáceos, porque Alex también es un apasionado de los cetáceos. Entonces vamos a hablar un poquito de orcas, vamos a hablar un poquito de ballenas. A ver qué nos cuenta, ¿no? Sí. Bueno, sin más, vamos a darle entrada. Ale, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de que me hayáis invitado y de la buena presentación que me ha hecho Lolo. Muy generosa. Nada, el placer es nuestro. Muchas gracias por venirnos aquí a visitarnos al podcast de B-Hooks. Espero, bueno, que toda nuestra comunidad pues, pueda disfrutar de este podcast, que seguramente es súper interesante. A mí todo lo que sea mar me apasiona, todo lo que sea el medio marino y especies, pues estoy aquí con el radar puesto para aprender lo máximo posible y yo creo que contigo vamos a aprender mucho. Lo espero. Bueno, cuéntanos un poco, sobre todo para la comunidad de B-Hooks,
¿quién es Alex? ¿Qué desempeña? ¿Qué es el Instituto Español de Oceanografía? Explícanos un poco a nivel macro. Bueno, pues yo soy una persona que soy de Salamanca, entonces el mar me pilla muy lejos, Ajá. pero cualquier escapadita que tenía de pequeño era a la bahía de Cádiz. Uno de los primeros cetáceos que vi fueron las orcas depredando sobre atunes, Ah. y eso ya me impactó tanto que me ha llevado a querer estudiar sobre la megafauna marina. Y bueno, estoy trabajando en el IEO asociado al proyecto ALMA, que es acrónimo de el efecto antropogénico sobre el litoral y las playas y la megafauna marina en el mar de Alborán, Ajá. en el escenario en el que nos encontramos ahora mismo, que es de cambio climático. Vale. Es un proyecto que está financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de fondos europeos. Y bueno, principalmente está dividido en 4 bloques muy importantes en torno a cetáceos y tortugas marinas. Vale. Uno de ellos es genética, que lo está haciendo una compañera. Ajá. Queremos ver cómo están relacionadas las poblaciones de estas especies. Otro de ellos es las tortugas marinas están expandiéndose debido al cambio climático, algo que se pensaba que era impensable, Ajá. porque son altamente filopátricas, donde nacen, van a reproducirse. Y queremos ver si el mar de Alborán es una zona apta, tanto por la temperatura como por los plásticos. Y luego está el análisis de las capturas accidentales mediante palangre de superficie. Queremos ver cómo ha cambiado en el mar de Alborán debido tanto al cambio climático como a la legislación que ha aplicado España. Ver si es efectiva, si no es efectiva. Esos serían los principales pilares de este proyecto. Vale, perfecto. Bueno, ¿y cómo llegas tú ahí a la parte de túnidos? Bueno, yo conocí a David Macías durante el máster, fue uno de los profesores, y pedí con él una beca que otorga el CSIC, una High Intro IQ. Ajá. Y durante los 10 meses últimos 10 meses del año pasado estuve trabajando para ellos y formándome en las labores del equipo. Y ahora estoy trabajando para otro investigador de túnidos, José Carlos Báez, que es en este proyecto. Ay, ¿qué de impacto, o sea, puede tener, por ejemplo, todo el trabajo que realizáis ahí? O sea, ¿cómo se materializa? ¿Podrías ponerme algún ejemplo, por ejemplo, de esos estudios que...? Básicamente, cuando hicimos la entrevista, lo que contamos es que el IEO es el organismo encargado de estudiar ese tipo de especies. ¿Qué salida tiene esos estudios? ¿Para qué se usan a nivel de gestión todos esos estudios que hacéis desde el Instituto Español de Oceanografía? Bueno, el IEO es fundamentalmente, aparte de investigar, es una entidad que asesora. Asesora al gobierno y asesora a la Unión en muchos de los proyectos. Entonces está implicado en muchos de los planes de explotación y de protección de muchas especies. Desde el atún rojo hasta el atún blanco, la tortuga marina, se hacen estudios durante muchos años que culminan estos planes. Vale. Pues sí, genial. ¿Y cómo normalmente hacéis esos estudios? ¿A través de campañas, a través de observadores pesqueros, a través de ir yendo a competiciones de pesca? Es una mezcla de muchos factores. Por ejemplo, en el caso de los túnidos, ¿no?, que es el grupo más emblemático, hay trabajos de reproducción en el que mis compañeros van a ir a Almadraba, a Barbate, a coger muestras. Yo estoy en campeonatos de pesca aquí de Málaga recogiendo muestras, que en el laboratorio se procesan y al final podemos establecer relaciones de el potencial reproductivo de las especies según el año, en qué momento están en puesta, etc. En el caso de los observadores es más para controlar la captura y lo que es la cuota de España y de cada barco con respecto al total. Es decir, con esos estudios lo que veis es se establecen esa edad reproductiva de los atunes, esas tallas de captura, todas las medidas que luego se aplican en la gestión, sí, pero que tengan una base científica, ¿no? Claro. Además, en el caso de los túnidos, es un trabajo que está muy disgregado, quizá, porque aquí desde Málaga se lleva la reproducción. En el IEO de Baleares trabajan fundamentalmente con larvas. En el IEO de Santander se han especializado en crecimiento y lo que hacen es analizar espinas y otolitos. Y nos pueden dar cuánto ha crecido cada atún
que se han muestreado por año e incluso, según algunas técnicas, podemos ver lo que ha crecido por día. O sea, yo te voy a preguntar, yo soy la parte más especializada, mi compañero, que por eso estoy dejando que te dé, y yo soy la parte más amateur, más, entre comillas, podemos decir incrédula, y voy a hacerte preguntas como si fuese un seguidor de Bhook, ¿vale? Que son pescadores deportivos, recreativos, y intento, pues, preguntarte como si fuera la voz de ellos, ¿no? Que para eso soy. ¿Cuánto tarda un atún, por ejemplo, un atún rojo, en llegar a su tamaño que ya puede ser comercializarse, digamos, Sí. o pescarse para el consumo? Bueno, el atún rojo es el túnido que mayor tamaño alcanza. Todos los hemos visto en vídeos o en personas, hemos tenido mucha suerte. Se hacen enormes. Y desde el momento de la puesta hasta que es capaz de reproducirse puede tardar en torno a 4 años. Luego ya saldría del Mediterráneo hacia el Atlántico y ya empezaría lo que es su estado de vida adulto. Vale. ¿Cuál sería el proceso del atún rojo? ¿Dónde suele nacer? Que me lo diga a grandes rasgos, ¿vale? Desde que nace hasta después dónde se ubica. Porque nosotros tuvimos, ya después lo preguntaré, tuvimos con Lolo cuando hice el podcast con él y lo hicimos a modo introductorio. Tuvimos un debate ahí que ya después te preguntaré también, ¿no? Que el atún rojo, ¿qué es lo que ha ocurrido con él en cuanto al cambio climático? Y si se está por aquí, se ha quedado por el estrecho, se sigue moviendo, ya te lo preguntaré. Pero ahora quiero que te centres, que nos explique un poco dónde nace, o sea, dónde nace ese atún rojo. Vamos a ponernos que estamos ahora mismo en Málaga, pues en el Mediterráneo. ¿Dónde lo habéis detectado? Y dónde se suele proteger y crecer, alimentarse hasta que se hace ya adulto y puede moverse. Cuéntanos un poco sobre eso. Esa es muy buena pregunta, porque bueno, de atún rojo hay del Atlántico, hay 2 unidades de gestión. Está la que va al Golfo de México y luego estaría la nuestra, que es la que viene aquí al Mediterráneo a reproducirse. Tenemos la suerte de que en Baleares está una de las principales zonas de reproducción. Otra estaría en las costas de Túnez, otra estaría en el canal de Sicilia. Y una vez la fase de larva está muy estudiada, luego tenemos un vacío en el que hay muy poquitos ejemplares, se recuperan muy poquitos juveniles de atún. No sabemos dónde están, ni de rojo, ni de otras muchas especies. Y luego ya encontraríamos ejemplares grandes, 80 centímetros, 90 centímetros, que se estarían alimentando en zonas de surgencia, zonas muy ricas, hasta tener ese tamaño que les permite volver al Atlántico y hacer su vida de alimentarse hasta la próxima etapa de reproducción. En el contexto del cambio climático, que es un tema que a mí me fascina, cómo se están haciendo las especies, los noruegos están ya empezando a ver atún rojo en sus costas. Vale. Entonces, dentro de poco, empezarán a pedir su parte de la cuota también. Y ya veremos cómo afecta a la pesquería de otros países. Claro, esto es lo que hablábamos, que la dificultad de gestionar una especie, sobre todo marina y migratoria, que entra, sale de un mar, pasa por, no entiende de fronteras de países, no entiende de límites políticos. Entonces, esa población que entra, se reproduce y luego sale, también es difícil hacer ese seguimiento, esos marcajes de ejemplares para ver a dónde van, dónde se reproducen. Sí, el atún rojo tiene la ventaja del tamaño. Ese tamaño tan imponente nos permite colocar marcas satelitales. Por ejemplo, para otras especies como el atún blanco o el atún listado no se les puede poner. Y eso como, cuéntame, ya por curiosidad, ¿cómo se estudia? ¿Cómo se analiza toda la población de atún rojo? Sé que es muy difícil, casi imposible, ¿no? Pero seguramente eso lo analizaréis por masas, ¿no? Es muy complicado, se tiende a analizar por toneladas. De hecho, no lo analizan directamente los países, ni siquiera la Unión. El atún rojo, túnidos, pez espada y tiburones los gestionan organizaciones como ICAT, que es la Comisión Internacional para la Protección del Atún Atlántico. Cada conjunto de países que explotan una especie en un mar concreto tiene que estar en esas organizaciones.
En el Atlántico es ICAT, en el Pacífico hay otra, en el Índico hay otra, así sistemáticamente. Ya. Volviendo al hilo, Ale, de lo que hemos estado hablando del ciclo del atún rojo, de dónde nace, dónde se hace grande, ¿no? Y se alimenta. Después llegamos a la parte ya de cuando es adulto, ¿vale? Yo te voy a hablar, la voz siempre... Yo soy muy pesado, ¿eh? Yo no me voy a decir, este tío es pesado, pero me gusta preguntarlo, digo, porque es un tema que en el pescador deportivo crea mucha opinión, ¿vale? Entonces, contra más conclusiones de personas expertas que están estudiando la materia día tras día, lo está viendo números, etcétera, etcétera, no sé si podemos llegar a saber por qué el comportamiento y por qué se percibe de cara al pescador deportivo, ¿vale? Que quiero que se entienda bien, que hay mucho atún rojo ahora. ¿Por qué esa percepción? Pues hablemos de hipótesis. Nosotros hablamos de hipótesis cuando hablé con Lolo. O sea, pero tú que, por ejemplo, con números y puedes estimar, o sea, ¿por qué esa percepción? Bueno, esa percepción es parcialmente real. El atún rojo estaba a punto de extinguirse, que muchas veces se nos olvida. Hemos estado a punto de que desapareciese la especie. Y ahora hay mucho atún comparado con lo que había antes. Que digamos que esa recuperación exitosa por esa prevención, pues yo creo que es una recuperación exitosa, que yo recuerdo, se lo comenté a Lolo, que hace, no sé, estoy hablando por número, me lo estoy inventando, ¿vale? Porque no lo sé, en percepción del tiempo, pero hace 10 o 12 años se hablaba de que el atún rojo casi ya no se veía, ¿no? En cuestión de años ya se hablan, sobre todo pescadores deportivos, porque es una especie que es muy deportiva y salen los barcos a pescarla, una caña. La verdad que a mí me encanta. A mí luchar con un atún rojo es, digamos, una de las experiencias más chulas y más que he vivido como pescador deportivo. Luchar con un animal que... Tiene que ser duro. Muy duro, muy duro. Muy duro y además muy bonito. 5, 6 o 7 veces más peso que nosotros. Sí, sí. Y aparte que, bueno, nos contará, es puro músculo. Y eso debajo del agua es como un misil. Y es una sensación. Quien es pescador deportivo sabe de lo que estoy hablando y quien ha pescado eso. Entonces, la percepción, nosotros, imagínate como pescador deportivo de ir, ¿no? Y ver tanto atún rojo, pues decimos, oye, aquí hay demasiado atún rojo y puede estar dañando ese atún que está recuperado y con estos factores que hay ahora mismo climatológicos, puede estar distorsionando de forma muy directa al ecosistema marino en cuanto a especies, en cuanto a tal. ¿Cómo lo percibes tú? ¿Cómo lo percibís? Bueno, según los estudios que se están haciendo ahora últimamente y lo que se ha publicado estos años, la respuesta corta es que no. La respuesta larga es que una presión pesquera continuada sobre los reproductores le pasa a la sardina, por ejemplo. Aquí en Málaga puedes comer espetos prácticamente todo el año y si los comes en invierno y abres la sardina vas a ver las huevas, que es una de las especies que se está en declive y se asocia al incremento de atún rojo. Hace más esa presión pesquera sobre los individuos que tienen que reproducirse que la presencia de otra especie. Tiene que haber muchísimo más atún rojo para que de verdad afecte a otras especies de pequeños pelágicos. Vale. O sea, que digamos que no afecta directamente. Pues, una pregunta que yo le hice, pues pescador también deportivo, o sea, de surcasting y nosotros de competición. Y una de las especies que más se engancha en nuestro anzuelo, por ejemplo, es la boga, ¿vale? Y yo se lo comenté a él, digo, es que hace 10 años nosotros íbamos a pescar boga, estoy hablando por las costas de Málaga, las costas de Granada, la línea de la Concepción, Cádiz, y nosotros cogíamos demasiada boga. Y de buenas a primeras vemos como las cuotas de boga cada vez son mucho menores. O sea, las cogemos, pero ni por asomo lo que nos encontrábamos antes. Entonces, claro, yo hago la voz de esos pescadores deportivos que entre todos nos reunimos y sacamos conclusiones y decimos... Nosotros somos así, decimos, vemos mucho atún rojo, que es un pez que devora. Es muy voraz. Es muy voraz, se come prácticamente todo y después vemos
Falta, o sea, cada vez pescamos menos bogas, cada vez pescamos a lo mejor menos jureles. ¿Sabes? Por eso es mi pregunta. Digo, no sé si desde de vosotros estudiando, digo, no sé si habéis percibido que ante la repoblación de ese atún rojo o de esos pelágicos afectan de manera directa o indirecta a otras especies que viven aquí en la zona. O sea, no, o sea, ¿qué quiero decir? El atún rojo, el incremento afecta a otras especies, pero Ajá. no afecta o no está afectando cuando es adulto. Por ejemplo, hay un estudio creo que es de Diego Álvarez, del Ajá. Centro Oceanográfico de Baleares, Ujú. que han medido la cantidad de larvas de atún blanco y de atún rojo Ujú. allí. Y un descenso espectacular en las larvas de atún blanco, la gráfica es paralela Ujú. a un aumento de larvas de atún rojo, porque las larvas de atún rojo se comen a las del blanco. A la del blanco, ¿no? Y a la vez está coincidiendo con que el atún blanco está descendiendo mucho. Entonces, es este tipo de relaciones que nosotros sí que estudiamos más porque ya están comprobadas o están casi comprobadas. En el caso de los pequeños pelágicos, bueno, no quiero echar la carta de cambio climático para todo, Sí. pero el cambio climático realmente afecta mucho más de lo que nosotros pensamos a las especies que son muy sensibles. De hecho, hay en zonas que están teniendo ya problemas porque la sardina o la caballa se va a más profundidad de la que se suele pescar porque necesita esas aguas frías Ujú. y ya no las tiene en la superficie. Y esos son realmente problemas mucho más graves que haya mucho atún rojo. Sí, al final hablábamos que es una suma de muchos factores. El Correcto, cambio climático, Sí, por la supuesto. invasión que tenemos de Rugulosteri, del alga invasora, obviamente el aumento de la población del atún rojo y aumento de otras especies que fluctúan y que en algunos momentos pues, tendrán más afección o menos sobre otras especies. Quiero que nos cuentes, Ale, porque has dicho que también has ido tú a algunos campeonatos, Sí. como los seguidores de B-Hook son normalmente pescadores Ahí recreativos. también. Tú has estado en campeonatos de pesca de Pesca altura, de altura. en los cuales se capturan túnidos Sí. y luego esos túnidos, ¿por qué el IEO va a esos campeonatos y qué hace el IEO en esos campeonatos? Cuéntanos. Bueno, nosotros necesitamos coger muestras de varias especies. Ujú, Una parte las cogen los observadores, ujú, otra parte se muestrea en el centro y una parte extra que nos viene muy bien, porque de esta parte de Alborán, de la parte occidental de Alborán, Ujú. falta información, son los campeonatos de pesca de Benalmádena, de Fuengirola, que son los que se suelen hacer principalmente. ujú. Y vamos allí con todo el equipo, con los cuchillos, con los líquidos, con los químicos, Ujú. pidiendo por favor. La verdad que nos acogieron de una forma inmejorable, tanto en Benalmádena como en los dos de Fuengirola, y vamos a coger muestras. Aprovechando Que tenemos esa oportunidad que no es tan común, vamos a coger muestras que luego se envían o se procesamos nosotros o a coger información en definitiva que nos hace mucha falta. ¿Y qué tipo de información soléis coger allí ya por curiosidad? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cuál es la función vuestra en cuanto a estudiar eso? No sé, te pregunto si se puede saber, si no. Sí, por supuesto. Además, siempre que hemos estado en un campeonato, cualquier persona que se nos acerca, lo explicamos, nosotros estamos más que encantados. Ujú. Generalmente cogemos la talla Ajá. y luego de algunos ejemplares, según cómo vayamos de muestras ese año, cogemos ya lo que son las gónadas, cogemos las espinas, cogemos los otolitos, manchamos todo de sangre, porque los túnidos son como son y sangran muchísimo. Ujú. Sí. Y esas son las muestras que así en general cogemos. Si necesitamos estómagos porque otro investigador con el que estamos colaborando necesita estómagos, también los cogemos. Y músculo para hacer genética de poblaciones y para isótopos. Básicamente aprovechamos la oportunidad para coger Vale. todo lo que podamos. Genial. Pues yo quiero que expliquemos, porque yo no Sí, sé claro. si tú lo sabes. Mm. Las gónadas obviamente son para estudiar la reproducción, espinas y otolitos, crecimiento, pero los otolitos, ¿qué son? Que mucha gente los desconoce y nosotros los que nos dedicamos un poco a la biología marina sí lo sabemos, pero la gente no tiene ni idea de qué son ni para qué sirven. Los otolitos, bueno, es una de las partes duras que no solo tienen los peces, sino realmente
cualquier organismo que tenga oído, Ujú. nosotros incluidos, y forma parte tanto del oído como el sentido del equilibrio. A los peces es muy obvio para lo que les sirve para nadar rectos. Ujú. Ah. De hecho, no me acuerdo muy bien quién ha sido, pero hicieron experimentos de retirar otolito al pez estando vivo y no era capaz de nadar recto. Se ponía de lateral. Y esa sería una parte dura más. Sí, pero como... Eso, ¿Para eso qué dónde- se usa? Cuéntanos ¿Y cómo... dónde se encuentra eso? Dentro del oído, dentro de... O sea que por aquí. Sí. Vale. A nosotros es difícil de sacarlo, bastante difícil. Y a los peces lo que hacemos es, con una sierra, Ajá. les cortamos por aquí y están justo detrás del cerebro. Son muy pequeños, para los túnidos son muy pequeños en comparación con el tamaño. Ujú. Para la merluza sí que, por ejemplo, son más grandes. Y se utilizan, bueno, se incluyen en resina y se cortan. Y lo que obtienes es como un árbol cuando lo cortas que tiene círculos Ajá. y contando esos círculos puedes medir el crecimiento del pez. Es decir, como esos anillos te da... Son anillos de crecimiento, la en edad definitiva. real. Sí. O sea, de ese atún. que ahí puedo saber yo la edad de... Si consigo coger eso del pez, lo abro y cuento esos anillos que está dentro, ¿no? Si hacemos un corte, digamos, por la parte central, Sí. plano, sale la edad del pez aproximada, ¿no? O exacta. Sale la edad más o menos exacta. Se suele medir en años. Vale. Y hay alguna técnica que Javier Rey, de aquí en el Lío de Málaga, Ujú. tiene una técnica o dos que te permite medir el crecimiento diario de con lo que trabaja, que es con merluza. Madre mía. Y es impresionante, realmente. O sea, que puede saber el crecimiento diario de una especie. Sí. Eso están trabajando en ello ahora mismo. Madre mía. Qué interesante. Cuéntanos también, porque en esos campeonatos también hay atunes, pero hay otros túnidos, o sea, no solo atún rojo, otros túnidos, hay peces espada. De hecho, el atún rojo no se puede pescar en pesca deportiva, ni siquiera en los campeonatos. Bueno, tiene su veda, ¿no? Claro. Tiene la veda. Tira- Hay una cuota Sí. para pesca recreativa que se acaba en 2-3 días. como Efectivamente. Y te quiero preguntar, eso, mira, ahora que lo has sacado, no sé si podrás darnos el dato. ¿Por qué se tiende a cortar más todavía la cuota del atún rojo en pesca deportiva? mucho. Porque hay mucho pescador deportivo. Eso me pillas un poco a nivel científico, Ajá. pero en mi opinión es que hay muchos pescadores deportivos. Al final, una almadraba hace una levantada y saca 100, 200, más o menos. Ujú. Un palangre puede sacar en un lance 20, 30, 50 atunes. Pero es que hay mucho pescador deportivo. Por eso la cuota, el año pasado se abrió un jueves por la noche y el domingo ya no se podía pescar. Correcto. O sea, es que los compañeros me lo dicen, me dice, cada año la cuota del atún rojo cada vez es menor. Y digo, bueno, voy a aprovecharlo, digo, te pregunto, digo, por si nos puede informar él por qué cada año se mengua esos días, ¿no? O sea, supongo que iba por kilos, ¿no? Al pescador deportivo se le otorga una serie de kilos y cuando se llega a ese cupo... Se pues, acaba, se corta. Además, en el momento en el que tú capturas el atún rojo, tienes que informar Ujú. y automáticamente eso es lo que pesa ese atún, lo que se supone, porque tienes que calcularlo a ojímetro, Ajá. ya se descuenta. Ujú. Vale, yo... Y una vez que se ha cumplido toda la cuota, Se ya se cierra corta la veda otra automáticamente, como le pasa también a los palangreros o a los cerqueros o a la almadraba. En el momento en el que se cumple el cupo, se acabó, ya no puedes pescar más. Sí, vaya que eso está súper agotado. Sí. No sé, yo no sé si el incremento en pesca deportivo, a pescadores deportivos sigue siendo la misma o la habrán subido conforme... Sí, quizás no es que la cuota sea pequeña, sino que se acaba muy rápido. De hecho, con otra, como estabas diciendo, con otros cupos de especies, hay veces que en un mes se acaba la cuota que tiene una demarcación pesquera para todo el año. Si al final se supera esos límites de captura, ya Claro. se ha acabado la cuota Se ha de ese acabado año ya. y no podemos hacer Todo nada más. depende en lo que se capture. Vale. Si coinciden, por ejemplo, un viernes, Ajá. al final la pesca deportiva yo entiendo que es un hobby, pues si se abre un jueves o un viernes, vas a ir todos al mar Claro, el a fin de sacar semana. atunes. A sacar atunes. Si se abriese un lunes, lo mismo duraría un par de días más.
Sí, pero vaya que 2 días más, 2 días menos, prácticamente si se agota, ¿no? La cuestión, el mensaje que transmitir a la comunidad de Bihus que nos está viendo es que los kilos de por sí seguramente se incrementen conforme a los años a razón de lo que se estime que hay de esa especie, pero que vemos mucha gente queriendo pescar esa especie, ¿no? Entendible, pero totalmente. Sí, claro. Mi percepción es que se prioriza siempre la parte industrial porque son personas o son sectores que viven más directamente de eso frente a la pesca deportiva. Cierto que la pesca deportiva es muy importante y tiene muchos seguidores, pero no vivís de lo que pescáis. Sí. Yo creo que esa es la diferencia fundamental. A ver, todo lo que sea industria y todo lo que pueda el sector del pescado pues mueve muchos puestos de trabajo directos e indirectos. Claro. Y al igual que también la pesca deportiva tiene, gracias a la pesca deportiva, pues se mueven muchos puestos de trabajo directos e indirectos. Esto con perdón para todos vosotros. Sí, no, hombre, estamos hablando de la realidad, ¿no? Nada más lejos que la realidad. Hay sectores en el mercado que pesan mucho más que otros, Claro. ¿no? Claro, eso es también un poco lo que hablábamos, que una industria como la industria pesquera es un sector económico del país, entonces tiene mucha más fuerza, más presión Claro. a su hora de... los científicos dicen esta es la cantidad de atunes totales que podemos sacar para hacer una explotación sostenible. Y obviamente la industria que tiene un poder económico va a reclamar más parte de ese pastel. Claro. Entonces a la pesca recreativa le queda, pues, no las sobras, pero lo que se le puede dar. Sí, lo que se le puede otorgar. Y una pregunta, Ale, creo que me has comentado antes, y voy rebobinando porque yo creo que tiene mucho sentido lo que te voy a preguntar, se me acaba de ocurrir, yo soy así. Viendo que el cambio que se está percibiendo, el cambio climático está haciendo mella, me has comentado que ¿por dónde era? ¿Por Noruega estaban viendo En Noruega se está empezando ya a ver atún rojo, sí. Que, o sea, digamos, cuando eso ocurra, pues si se está viendo ya alguno, eso previsiblemente, ojalá no, se prevé que unos cuantos años ya se puedan haber más ejemplares cada vez más allí, pues si se habitúan a esas aguas, pues van a estar por ahí, si ven comida, pues más. ¿Cuál sería el movimiento sobre esa especie? Porque tengo entendido el atún rojo es uno de los atunes más codiciados a nivel mundial. Podemos decir que dentro de unos años, si se mueven así, ya esto es una pregunta, ¿no? A nivel, ya, ¿cómo lo ves tú a nivel personal, ¿vale? Vale. Podemos decir que el atún rojo dentro de unos años sea un bien, digamos, un alimento que por así decirlo, sea mucho más caro de lo que nos encontramos ahora, a consecuencia de los movimientos que pueda sufrir la especie. Todo depende de cuánto atún haya y cómo se pesque. Vale, pero si tenemos, por ejemplo, unas cuotas muy... O sea, si seguimos teniendo esas cuotas para que la especie pues sea sostenible, digamos, si hay cabida más demanda de esa especie, puede ser que suba. Pues es una buena pregunta, la verdad. No, es que no sé, te pregunto dentro del desconocimiento porque no sé cómo... No sé si se toman decisiones a ampliar la cuota de pesca si una especie migra a otro sitio, si se establece mundialmente. Por eso te pregunto. Esos son el tipo de decisiones que no se están tomando y que se deberían de empezar a tomar. O por lo menos a plantear. Vale. Porque el atún rojo se está empezando a ver en Noruega, pero es que el pulpo, Sí. el pulpo gallego, el pulpo de toda la vida, está llegando al norte de Francia, a Bretaña y por ahí. La merluza nuestra, que se pesca en Galicia y en la cornisa cantábrica, también está llegando a Noruega. Los noruegos están yendo a Galicia a aprender a cómo se pesca la merluza. Y al contrario, nosotros tenemos especies tropicales, como el atún listado, que en el Mediterráneo había poco, hace 20, 15 años, y ahora hay muchísimo atún listado. Hay una barbaridad.
Y eso es una especie que es tropical, que ya le costaba llegar a Canarias. Y ahora Canarias y Baleares Está lleno. está prácticamente inundado de atunes listados. Claro, al final eso es dentro de la complejidad de las especies, de los seguimientos y después de hacer ese estudio, tomar esas decisiones de gestión. Que es lo que digo, que no entienden esas especies de política, de cuotas de cada país, y es posible que encarezca o no el precio si ellos desarrollan las técnicas para pescarlos más baratos. También la ventaja que tenemos en España es que tenemos pulida la técnica de la almadraba. Es decir, Bueno, eso que además técnica centenaria, ¿vale? Que es el arte de pesca, si no es el más sostenible, es porque hay alguno del que yo no estoy enterado, pero es probablemente el más sostenible del mundo, de cara a la pesca de túnidos. lo que me refiero es que tendrán los noruegos, si tienen cuota de atún, tendrán que aprender a pescarlo de una forma más sostenible o más barata para competir con el atún español, claro. Sí. digamos, en precio. Y el procesamiento de los atunes. De los también. atunes, obviamente. que eso también. Bueno, cambiando el hilo, le vamos a dejar al atún rojo, que yo creo que le hemos dado una paliza. Sí, yo intentaba Sí. hablar también de pez espada, Sí. pero al final hemos vuelto al atún rojo. No, pero vamos ahí. Ale, me has comentado una especie que no la teníamos durante años como el atún listado. ¿Qué otro túnido pelágico podemos apreciar aquí en el Mediterráneo que hayan aparecido en los últimos años y que vosotros hayáis podido identificar o que estén por aquí y se puedan convertir? Yo siempre lo miro en la parte deportiva. Después Bueno, un atractivo. hay uno que te sonará porque seguro que lo has pescado mucho, que es la bacoreta. Sí. La bacoreta Sí. también es tropical. Y ahora prácticamente hay bacoreta por todas partes, Mucha bancos bacoreta. inmensos. Sí, No hay campeonato de pesca en el que no saques bacoreta. correcto. Y luego también hay otros pelágicos. Está la llampuga, que es desconocida completamente. Hace unos movimientos súper extraños. Unos años hay muchísimo en el Mediterráneo, otros años no hay. No sabemos si entra, si sale al Atlántico, qué está haciendo. ¿No se saben mucho de esa especie por aquí? Sabemos muy poco, muy poco, porque no hay muy pocos datos y es que hay años que prácticamente desaparecen. Pues es verdad, pues yo tengo compañeros que la modalidad de spinning, que la pesca, sobre todo en la costa de Granada, cogen han cogido algunas capturas de llampugas pequeñas desde la orilla. O sea, Pues vamos a hablar de esos amigos tuyos. Vale. Porque eso, Sí Esos que- datos son súper interesantes de Claro, cara a la ciencia. claro. si algo nos falta en túnidos grandes pelágicos, túnidos, pez espada, llampuga, etcétera, son juveniles. No sabemos dónde Vale. están, desaparecen y aparecen ya cuando son animales grandes. Pues ya te digo que alguna, si la memoria no me falla, que en ese aspecto he visto algunos ejemplares pequeños cogerlo a través de rock fishing o spinning. Ujú. Esa especie. Si quieres después detrás de cámara ya hablamos ahí y te cuento. ¿Qué otra especie, aparte de esas, podemos tener? Por ejemplo, llampuga, listado, bacoreta. Bueno, así que estén entrando tropicales, grandes pelágicos, la yubarta sería una de ellas. No es comercial, pero cada año se ven más ballenas jorobadas, cuando en el Mediterráneo nunca había habido ballenas jorobadas. Están entrando a comer. De hecho, llegan hasta Murcia y se dan la vuelta. Ballenas jorobadas. Sí, hace poco ha habido Varios que 2 o 3, avistamientos, ¿no? sí. Aquí en la costa de Málaga, la costa Sí, de Granada. O sea, yo de cetáceos ya te digo, vamos a entrar, pues yo sé que también te apasiona. Vamos a hablar de cetáceos, ya que has pivotado rápido. Cuéntame un poco, suelen ser... Estoy hablando desde la incredulidad absoluta y desde mi desconocimiento, ¿vale? Perdóname si te pregunto algo raro, pero yo quiero aprender, ¿no? ¿Cómo son? ¿Son grandes las ballenas jorobadas? Bueno, ¿Qué yo- tamaño Yo no alcanzan? soy ningún experto en cetáceos. Pero sé que eres un las apasionado. Ballenas jorobadas no alcanzan el tamaño de un rorcual común, que por Ajá. ejemplo es el cetáceo más grande que hay en el Mediterráneo, Ujú. pero sí que puede estar rondando los 14, 16, 17 metros de animal. Que es considerable. Eso lo ves Sí. desde el barco y como mínimo te asustas. Sí, no, impresiona seguro, vaya. Impresiona. Además que hemos visto esas imágenes de... Yo no sé si tú no las has visto, luego te las enseñamos. No lo he visto. La ballena jorobada, los embistes que hace abriendo la boca para comer
son impresionantes. Y si eso está cerca en el barco y te sale Eso una ballena... le pasó hace poco a un tipo que se acercó con el kayak a ver las ballenas que estaban comiendo y la ballena lo engulló. Sí. Evidentemente lo escupe, pero el susto se lo llevó. Eso, bueno, tú imagínate, porque ese animal te abre la boca. Tú entras dentro, es como... A mí esto se me viene como la película de Pinocho. Claro. La película de Pinocho. Sí, sí. Aquí son 5 segunditos de pánico, pero que eso no te lo quita nadie. Pero el pánico te lo claro, lleva. Hasta que no te escupe la ballena. Eso le pasó a este hombre, creo que no fue en España, pero bueno, me sirve como ejemplo. Hay una legislación de que no te puedes acercar a los cetáceos, no puedes bañar con cetáceos. A ser posible, y esto es muy importante, no cruzarte con el barco por encima de los cetáceos también. Y esa es parte de la legislación española, contempla esos casos. No sé si no me puedes responder esta pregunta, Ale. A los cetáceos, ¿hasta cómo le pueden afectar el ruido? O sea, por ejemplo, los ruidos como embarcaciones, como por ejemplo motos de agua, barcos, etcétera, etcétera. ¿Son sensibles al ruido? ¿Lo suelen distorsionar? Hay especies más sensibles que otras. De hecho, si alguno está viendo algún pescador industrial de arrastre, tienen que llevar los pingers para emitir sonidos. Se ha visto que a las marsopas las echa, pero que atrae a los mulares y a los calderones. Esto es como tocarles una campanita de venid a comer, porque comen el descarte. Claro. Ajá. También depende un poco de la zona. Si la zona tiene motos de agua, durante el día simplemente se van. Si coincide que es un ruido por la noche, que es cuando se alimentan, probablemente les dificulte o les moleste, tengan que subir la frecuencia a la que se comunican, lo que vendría siendo para nosotros chillarse bajo el agua. Básicamente. Vale, ella tiene digamos, la manera de comunicarse de las ballenas, ellas pueden llegar a entenderse con esos sonidos. No lo creo. Porque ¿O son sonidos que sueltan? Ellos tienen unas frecuencias muy concretas, tanto delfines, odontocetos, cetos escondientes, como ballenas, típicamente llamados, que sean los misticetos, tienen sus frecuencias, tienen unos patrones de sonido, y los sonidos que pueden hacer los barcos, o las motos de agua, o las perforaciones petrolíferas, no encajan del todo con lo que ellos emiten. Vale. O sea, no sé yo si... Sé que me has comentado que no lo estás estudiando. Yo sé que eres una apasionada de los cetáceos, pero te pregunto, como eres un apasionado, digo, no sé si nos puedes dar ese dato de si hay algunos patrones de sonidos concretos que a lo mejor nos puedan decir, pues no sé, la ballena pues está llamando a su cría o está en época pues de reproducción o de apareamiento o de... Eso, los ejemplos más típicos, por así decirlo, que se me vienen a la cabeza, son las canciones de las ballenas, son para comunicarse. Hay canciones para reproducirse, también hay canciones para decir, aquí hay comida. Y luego está el cachalote, que cuando se sumerge, se va a 3.000, a 2.000 metros, emite clics, y si los ves en el programa de sonoro, son clics. Y según se acerca a la presa, los va emitiendo cada vez más rápido, porque está acechando, y en el momento en el que come, se deja de escuchar. Luego hay ejemplos que son más curiosos. Los delfines mulares tienen cada uno un silbido propio, un nombre, por así decirlo, que él no lo emite nunca, pero cuando otro individuo de la manada le está llamando, lo emite. Esos serían 3 casos bastante curiosetes para mi gusto. Pues por lo menos tenemos, o sea, la percepción de que entre ellos se comunican muy levemente, pero se comunican por algo tan básico, ¿no? Sí. Quiero preguntarte de cetáceos sobre el tema de las orcas. Yo ahí también voy a darte... quiero que me cuentes un poco. ¿Cómo que... Vaya, no te lo cuento yo, sino que hemos sido... creo que todos lo hemos visto, si no en televisión o en medios de comunicación, de cómo las orcas, pues básicamente juegan con los timones de los barcos Sí. o
o los veleros, ¿no? O pequeñas embarcaciones, sobre todo se ha visto pues, en el estrecho, no sé si se ha visto a lo largo del mar Mediterráneo, seguramente haya habido más casos. ¿Por qué? O sea, no el por qué, sino qué teorías se barajan o qué percepciones vosotros desde el instituto o de compañeros que habéis estado hablando, no sé si alguna vez habéis hablado de este tema, ¿por qué se produce eso? Bueno, desde el IEO creo, y que me perdonen si me equivoco, Sí, creo que no hay una posición oficial, pero porque hay muchas teorías que realmente no puedes confirmar. vale. Tienes la teoría de que están enseñando a las crías cómo cazar. Tienes otra de que están jugando. Ujú. Tienes otra de que un barco chocó contra una de ellas y la otra está enseñando Se está a vengando, ¿no? vengarse. Sí. Entonces hay muchas teorías y realmente no hay ninguna forma de las que puedas demostrarlo. Claro, si no te metes en la cabeza de la orca. Claro. Ahora, lo que está claro es que no. Lo típico, la orca es la ballena asesina, la killer whale, que no Claro. es que estén intentando matarnos para comer humanos, No, ni. podrían hacerlo perfectamente. Yo estaba en un voluntariado en O sea, la Avenida de la Concepción. Una orca nos podría matar. Por poder, sí, claro. No lo han, pero no es muy típico, es muy curioso porque en la naturaleza no hay ataques registrados, ni nada registrado, ni nada de nada. Que yo sepa solo en Cautividad zoológicos, y porque no deberían estar ahí. Excepto Morgan, quizá, porque es sorda y no podría ¿no? sobrevivir en la naturaleza. Ajá. Que eso es algo que siempre se omite cuando se habla de ella. Ujú. Ajá. Pero bueno, yo he visto a un velero dar vueltas como una peonza porque los orcas le estaban pegando por debajo. Y son 14, 16 metros de velero que tarda en girar sobre sí mismo un segundo o dos. O sea, esa es la fuerza que tienen estos animales. Madre mía. Está claro que son Te he dejado sin palabras. Sí. los depredadores, los La verdad que depredadores sí. top son las orcas. O sea que los atunes rojos no son los que se comen las bogas solos. Además, Sí, han intentado no, claro. todo. Ha intentado ir marcha atrás con el barco y se ha visto que si quieren perseguirte, te persiguen. Se ha intentado parar el motor, han desaparecido, pero en el momento en el que lo has arrancado para marcharte, Vuelven. han ¿no? vuelto a aparecer por arte de magia. Entonces, Que tampoco está muy claro ni qué debe hacer alguien si se Claro. encuentra. Pero, claro, no sé, pues, no sé si la aparición activa de orcas, te voy a hablar sobre todo la parte que conozco y que me comentan los compañeros de la parte del estrecho del estrecho de Gibraltar, toda esta parte. Y me han contado muchos casos de, por ejemplo, están haciendo pesca del atún rojo Sí. justamente en esos 3 o 4 o 5 días de veda que te permiten, dice, tío, tengo 3 o 4 días para pescar el atún. Y y esto de comer las Cogemos, orcas, el atún. cogemos, lo pillamos. claro, pillamos, es más, de ataques, de enganchar un atún, luchar con el atún y en un momento decir, se ha soltado, subir y subir teóricamente la cabeza del atún. Y decir, no sé, puede ser que ellos tengan la comida tan fácil ahí que ellos después se entretengan jugando con embarcaciones. Sí, a ver, interacción entre orcas, ser humano y atunes hay desde siempre. De hecho, está la cueva de Tarifa, Ujú. que está el mito que podías ver las orcas venir con los atunes persiguiéndoles y en el momento en el que se veía desde la cueva es cuando salían los pescadores a coger atún, porque las orcas los acercaban a la costa. Eso lleva pasando en el estrecho también mucho tiempo, de Ajá. coger los pescadores de línea, subir atunes, la orca comerse la ventresca. Ya lleva sabiéndose hace bastantes años que del lado marroquí les hundían barcos de pesca. Ujú. Pero al final sus barcos no son como los nuestros Ajá. y la orca con que le diera un par de golpes un poco fuertes lo hundían. Todo por quitarle el atún. Claro, que no era por Claro. nada que tuviese en contra del barco, Sí, sino sí, por. era instinto de alimento, Sí, digamos. de que tienen la comida ahí y aprenden que la comida está ahí y ya está. Irónicamente, el comer de los pescadores es en gran parte lo que ha hecho sobrevivir a la población de orca ibérica. Ha permitido que tengan más energía para dedicarla a criar, Ujú. permitido que estén en mejor estado de salud. Es una relación como mínimo curiosa porque a nosotros nos afecta, pero realmente no nos afecta tanto
como a veces se parece vender. Ujú. Evidentemente, al que le quitan el atún no le hace ninguna gracia, pero siempre puede pescar otro. Sí, claro. Sí, al final, volviendo a esas teorías que hay, las orcas, en cada familia de orcas que hay a lo largo del mundo, cada una se ha especializado en su forma de comer. Tenemos la orca argentina que se llega a varar para perseguir al león marino. Sí, claro. Tenemos las orcas que en Sudáfrica a los tiburones Les come el come el hígado. hígado. Que eso ya Que ya no hay tiburones blancos en Sudáfrica, casi. eso Madre lo mía. trataremos en otro podcast. Sí, hablaremos también un podcast de tiburones. Están que- las orcas que hacen olas para echar a las focas y Sí. echarlas al agua. O sea, tienen todas sus estrategias. Y una de las Pues- teorías también era que las orcas de aquí, como están en esa dependencia con el humano, pues están tan acostumbradas a los barcos que por esa es la interacción. Pero no es tanta dependencia. Ellas, si quisieran cazar, ellas evidentemente en el estrecho están Podrían. 3-4 meses como mucho. Ellas Ujú. pueden cazar. Pero ¿tú qué prefieres? ¿Tener que ir a comprar, hacerte la comida o que O te que la te la den pongan ya servida. servida? Pero Claro. ellas no se quedan en el estrecho todo el año. No, ellas tienen sus migraciones. Ellas van a perseguir, de hecho, su migración es perseguir el atún rojo. Directamente. Prácticamente. Directamente. Mm, A los años que el atún rojo permanece más en el estrecho, ellas se quedan más. Ujú. Pero en el momento en el que se va, unas cuantas suben. Hay algún registro que ha aparecido una orca nuestra en Azores, por Ujú. ejemplo. Entonces, tienen sus propios patrones de distribución. Sí, vaya, que ellas se ubican, digamos que ellas se mueven acorde a los cardúmenes de atún. Claro, es su alimento principal. Están especializadas en capturar un atún rojo. Madre mía, es impresionante. Pues bueno, siguiendo con cetáceos, cuéntanos, Alex, qué más cetáceos hay por aquí, por el Mediterráneo. Cetáceos raros, háblanos de Eso, algo- cifios, Claro, cosas claro. que no son tan conocidas por Eso, la eso. comunidad. Es que Lolo me conoce y sabe que a mí me gustan los cifios. ¿Cifio? Eso, por eso me ¿Cifios? gusta. Cifios son un grupo de especies dentro Ajá. de los cetáceos, una familia realmente, que básicamente es un submarino. Bajan a 3.000 metros de profundidad, a 4.000, hacen inmersiones de 2 horas, 2 horas y media, suben, respiran y se vuelven a marchar. Son súper desconocidos, sabemos muy poco de ellos, de dónde están, de cómo les afectamos. Y de hecho hay especies que están descritas por un individuo que ha varado la costa. Y esos están en Alborán, ahí, en el canal de Alborán, ahí, Ujú. por ejemplo. Cifios. Cifio se llama, con Z. Que eso, que ni siquiera los vemos en libertad, sino que es que los hemos encontrado muertos y se han tomado los datos que... Y ahora se que se han puede. podido empezar a estudiar en sitios como el Hierro, desde Ujú. tierra se estudian. Porque si Ajá. te metes con el barco, en cuanto escuchan o ven el barco, desaparecen. Ujú. Y también con los drones ha ayudado mucho la tecnología. Y digamos, no sabéis muy poco, ¿tenéis alguno marcado o algo por el estilo? ¿Habéis conseguido marcar alguno? No me consta y no creo que haya marcado ninguno. Porque eso, en el momento en el que tú te acercas un poquito, desaparece. Y desaparecen 2 horas, 3 horas. Y de estas especies, ya te pregunto porque si te flipas seguramente sepas lo máximo posible. ¿Qué conclusiones habéis sacado sobre esa especie? Dado que, bueno, que lo había encontrado ya el animal muerto, ¿no? ¿Qué se ha podido analizar o qué conclusiones se ha podido sacar sobre esa especie? Bueno, aquí en el Mediterráneo yo creo que si no es el único, es el más abundante, es el cifio de Cuvier. Potencialmente le afecta mucho el ruido submarino, Ujú. le afecta mucho el plástico, las bolsas de plástico, porque el plástico, o sea, ha llegado ya a las bolsas de las Marianas, que son unos cuantos kilómetros. Hay muchas bolsas de plástico flotando en la columna de agua y para cualquier animal que se alimente de cefalópodos, de medusas, los cifios comen cefalópodos, pues las bolsas hacen que suba a la superficie, igual que los buceadores, que de eso lo saben muchísimo más que yo, les genera un problema. Sí, al final ellos, este tipo de cetáceos que se alimentan a tanta profundidad y que su manera de ver, digamos, es Ujú. su ecolocalización, una bolsa de plástico en la columna de agua o que está cayendo, al final, debajo del agua no, Es negro, es oscuro, Claro, no sabes ellos- lo que hay. no Ellos son no- capaces de distinguir. Claro, no distinguen y directamente va a la boca, ¿no? Y Sí. que- Y se mueren. Y no hay tantos.
Bueno, no lo sabemos, pero se estima que no hay tantos. Claro. Sí, y no se sabe exactamente desde cuándo provienen ni nada por el estilo. Te hacen una descripción como me la hicieron a mí. Es un delfín muy grande, muy largo y que bucea muy profundo. Y básicamente, quitando las diferencias ecológicas, vendría a ser eso. Es Vale. una familia que ha divergido y se ha especializado en esa forma de vida. Y realmente está ahí en el top con los cachalotes, ¿no? Son, digamos, los dos cetáceos que más profundidad bajan. Yo creo que los cicios bajan más profundidad O que sea, los es el cachalotes. cetáceo que más profundidad baja, ¿no? Sí. ¿Cuánto puede bajar un cachalote? Cachalote hay inmersiones registradas en... Si no me equivoco, que puede Sí. que me equivoque porque, tío, Sí, que pero no soy ningún experto No, en pero cetáceos, aproximadamente. pero andará en 2000, 2500 Ujú. y una orilla y pico, casi en la máxima creo que andarán 2 horas de inmersión. El cicio está a 2 horas mínimo de inmersión. Madre mía. Digamos, esas especies pueden ver, bueno, pueden percibir, porque esas profundidades poco pueden ver. Eso ¿no? si no me equivoco, me puedo estar equivocando también. Sí, ¿eh? pero bueno, si metro arriba, metro abajo, yo creo que a esas profundidades poco se puede ver. No se ve nada. no se ve Está nada, sí. Totalmente negro. Yo creo que se pueden percibir, a no ser que tengan ojos, rayos láser, Claro. así. Por eso tienen la Diciendo tú. colocalización y el ruido les afecta tanto. Claro, porque a lo mejor están abajo no suena nada, es silencio puro. Claro. O no tienen vibraciones, ¿no? Porque, sobre todo vibraciones. Al final, cualquier ruido le afecta porque su sistema de comunicación y de seguir las presas, si le interfiere cualquier ruido, hay una... Sobre todo cuando se hacen perforaciones de minería, pues... O un sonar militar, Un sonar se militar. relacionó mucho cuando empezaron a hacer estos primeros sonares militares, Sí. sonars. Hacían la prueba y al día siguiente había 100 calderones muertos en la playa. Sí, que llegaban a la playa. Les eso se sangraban ha los visto. oídos, de Sí. hecho. Sí, eso se ha visto. Porque básicamente le rompían los oídos y Sí. llegaban varados a la playa y ahí acababan... Era muy sensible a Ujú. digamos, a las Ujú. vibraciones, porque eso es lo que emite son vibraciones, ¿no? Sí. Bueno, por suerte, con todos estos estudios, al final nos sirve para esas medidas de gestión también tener en cuenta cosas como eso, el ruido submarino. Cuando hay gente que le dices que en los estudios y en los proyectos que se hacen en el mar hay que tener en cuenta el ruido submarino, suena como irreal, pero es así. Hay unos estudios y unas especies a las que le afectan. En el caso de los cetáceos son los más afectados, pero puede afectarle a otras especies. Pero ahí Interesante. está la importancia de que los científicos somos aliados de los pescadores. Ujú. Porque queremos hacer medidas de protección para las especies que no se pueden pescar, Ujú. pero también queremos hacer medidas de protección y medidas de que se pueda seguir pescando de las que sí se pueden pescar. Claro. Entonces no tenemos que ir de la mano en esto porque los dos somos parte beneficiada. Ujú. Sí, al final yo explicaba que los científicos no queremos que se acaben las especies, sino que al revés, que se puede hacer una explotación sostenible y que durante generaciones y generaciones y generaciones, pues eso, por ejemplo, que no se acabase el atún rojo y lo podamos seguir Claro. disfrutando, Ujú. incluso alegrándonos de que se está recuperando, igual que pasa en tierra con el lince ibérico o con cualquier otra Sí. especie que ha estado al borde de la extinción. Bueno, y seguramente más especies que van a llegar en los próximos años van a ir llegando especies pues comerciales que se descubran gastronómicamente, deportivamente, y yo creo que también eso es importante, que hay especies pues que están más castigadas deportiva y comercialmente. Sí. Y pues gracias a eso, a la parte de estudios, gracias a la parte de conocimiento, pues podemos un poco abrir el abanico y que todo pues, coexista de manera equilibrada, ¿no? Sí, al final de desarrollo. Claro. Si tienes el atún blanco que ahora mismo está sospecha que está en declive, tienes la opción de pescar atún listado, Claro. que es un pelín más barato de cara a la venta directa, Ajá. pero ya tienes una opción, que de la otra forma no tendrías nada. Sí, pero y también deportivamente, yo me lo llevo de cara a la parte deportiva. Digamos, todo pescado deportivo lo que buscamos es pues, una lucha, ¿no? Entre a ver Claro, quién al gana final, entre el pez y... Hasta que no Sí. te llega no sabes qué es. Entonces, Claro, claro. Entonces, no sé, es bonito e interesante. Haremos más cosas, Ale, seguro. Haremos más cosas y te tendremos por aquí en mi Eso hook. espero.
Voy a hacerte una única pregunta, una última pregunta de cetáceo, no sé si me la puedes contestar. Esta, investigando un poco y preparándome el podcast, pues me resultó curiosa. Y no sé si tu punto de vista o sabes algo. Por ejemplo, los cetáceos lloran. O sea, las ballenas lloran. Uf, esa pregunta te la has estudiado, ¿eh? Sí, pues no es que me la haya estudiado mucho, sino es que la vi en un post esta mañana, casualmente, y digo, no sé si sabes algo, sin impresión, no te la tienes que saber, pero... No tengo ni idea. Sé que las aves marinas lloran, las que tienen la glándula de la sal. Ajá. Las tortugas marinas también lloran, Ajá. pero no tengo ni idea si los cetáceos lloran. Pues ya sabemos que tenemos que buscar esa información para el próximo podcast. Lo tomamos en nota. No, es que una curiosidad. Básicamente lo vi y digo, pues le voy a preguntar a Alex que si pilota, pues digo, no sé. Porque con el sonidito que hace bajo el agua, no sé. Digo, es una pregunta interesante que... No, pues esto es lo que mola de los animales en general. Que, Claro. que nunca dejas de aprender datos sobre ellos. Y Y cosas curiosas sobre ellos. Hay mucho que por qué descubrir. Así es así. Yo creo que es la clave, ¿no? Para que vea la gente que, a ver, no está programado, no está guionizado esto, sino que es una charla como si estuviéramos tomando una bebida o una cerveza en un bar, ¿no? Así que nada. Yo quería preguntarte, por ir terminando también, eso que dices que los pescadores también son súper importantes, ¿cómo la comunidad de Big-Hook, si realiza cualquier observación, cómo puede ponerla en conocimiento del IEO? ¿Por qué canales sería lo mejor? Bueno, siempre han estado las típicas GBIF que sirven para subir datos de avistamientos. En tema de megafauna marina, el IEO está construyendo, que es el proyecto Sirena, está construyendo una base de datos a nivel mundial en el que cualquier usuario que esté relacionado con el mar o embarcado pueda decir lo que ha visto y dónde lo ha visto. Y va a ser una base de datos abierta a cualquier persona que quiera información, y además va a ser viva, como se suele decir, ¿no? Ampliable el tipo de las especies que se pueden incluir allí. Y deseamos la colaboración de los pescadores deportivos, porque como le he dicho a Lolo muchas veces, salir de campaña es muy caro, requiere mucho tiempo del que tampoco se dispone, y vosotros salís muchos días. Pues ya está, pues déjanos, nos va a decir tú dónde se puede encontrar eso, los datos, y lo dejamos en la descripción de este vídeo. Y toda la comunidad de Big-Hook que quiera echar pues una mano en el proyecto, pues será bienvenido y será agradecido por parte de Ale y todo su equipo de trabajo para mejorar todo lo que... Ya sí, parece que el equipo es mío. Bueno, aparte, forma parte del equipo, Bueno. Forma parte, ¿no? Me quedan todavía bastantes años para Pero bueno, poder... eres parte. Bueno, si llegas alguna vez a ser el investigador principal, pues volveremos aquí. Volveremos en 20 años, esperemos que sigáis aquí. Que no, hombre, llegarás mucho antes, te tendremos aquí mucho antes, seguro. Muchísimas gracias, os espero. Pues nada, vamos a acabar este podcast y vamos a acabar con 3 preguntas, ¿no? ¿Le hacemos las 3 preguntitas? Venga, empieza tú. Venga, ¿le hago yo la primera? Dale tú la primera. Venga, sé que no sé, ¿te gusta la pesca? ¿La pesca deportiva? Yo solo he ido a pescar 2 veces en mi vida. Vale. Entonces no eres muy pescador deportivo. No te gustó mucho. Saqué jureles. Ah, guay. Así que estuvo bien, yo estuve Sí, contento. Estuviste contento. Bueno, básicamente, no eres pescador deportivo, pero Buceador. Sí, buceador sí eres. Y normalmente nosotros solemos preguntar, la pregunta imprescindible es ¿con qué viento? Así te lo voy a preguntar así, ¿con qué viento te identificas más, no? ¿Con el viento del oeste, el viento del este, el viento del norte, el viento del sur? Bueno, yo te iba a decir poniente. Vale, el viento del oeste. Claro, yo Sí, me dice levante poniente y ya está, hasta ahí. Prefiero poniente. Sí, ¿no? Sí. Sobre todo para bucear, ¿no? Más las aguas a lo mejor más claras. El agua más clara, más fría, pero bueno, como he dicho, soy de Salamanca, entonces el frío lo llevo bastante bien. Ah, genial. claro, no te importa tanto. Bueno, la segunda pregunta es ¿qué momento, qué especie,
¿Qué es lo que más te ha impactado a ti? Esa es también buena pregunta. Yo te diría que la primera vez que vi las orcas, porque tuve la suerte de ver a parte de la manada de orcas en el estrecho, con cría y depredando sobre los restos de un atún rojo. Y eso fue impresionante. O sea, eso es lo que más me ha marcado de pequeño en mis estudios y en mi carrera. ¿Eso lo viste desde embarcación? Sí. Supongo, Sí, claro, sí. porque ver las orcas de la orilla complicado. Es ¿no? complicado. Se puede ver, pero es muy complicado. Y la última pregunta que vamos a cerrar. O sea, como esto es un podcast así vivo y lo vamos adaptando, con los pescadores pescamos sobre captura, ahora con los científicos nos la hemos un poco inventado. Es la que hablamos, ¿no? ¿Cuál? Dímela tú, que no me acuerdo. Pues la pregunta se nos había ocurrido que ahora que tú empiezas tu carrera investigadora, ¿qué es lo que te gustaría, si pudieses elegir, qué descubrimiento, si pudieses hacerlo así, todas las campañas, todo el coste económico, todo el tiempo invertido, qué es lo que te gustaría descubrir o estudiar que no se sabe y descubrir por qué? Lo tienes a la carta, ¿eh? Lo tienes todo a la carta. Pues ¿sabes qué te voy a decir? Algo tan simple de por qué las tintoreras que entran del Atlántico entran en el Mediterráneo, luego no salen. Porque las tintoreras que se ha visto, que se han marcado satelitalmente, Ajá. muchas de ellas siguen hacia el Mediterráneo, unas pocas intentan volver al Atlántico, pero en cuanto llegan al estrecho, se dan la vuelta. Automáticamente. Hacen un giro de 180 grados. No podrá ser porque no pueden superar la corriente, algo así como le pasa a los Pero calderones. deberían. Son grandes pelágicos, son nadadores potentes. ¿Y los calderones? Pero los calderones salen también. Bueno, a veces les cuesta, ¿no? Claro. A las marsopas sí que A las les ha marsopas, costado. exactamente. Pero algo tan simple como eso. No sé, Curioso. me gustan los pequeños detalles. O si me voy a tomar la libertad de elegir también otra cosa, y es ¿por qué los túnidos se agregan? No se ¿Cómo? sabe. ¿Por qué forman esos bancos? ¿no? Claro, ¿por qué forman esos bancos tan porque- inmensos de túnidos? Sí, cuando por supone- tamaño a lo mejor no lo necesitan. En Claro. las especies pequeñas se unen. Pues a lo para mejor protegerse. por protegerse, ¿no? Porque a lo mejor lo llevan arraigado desde pequeño, ¿no? Sí, pero Sí, más pero grande que un túnido. Cuando no- les ponen algún elemento, que es como se suelen pescar con cerco, les ponen un elemento para que les haga un poquito de sombra y se Ajá. agregan. Pero sin ese elemento también se agregan. Si hay depredadores, igual. Entonces, no hay una explicación que yo sepa, si no lo he leído, no hay una explicación científica a algo tan simple como ¿por qué los túnidos se juntan entre ellos? Mira, pues... Pues lo investigaremos. pues Quizás en pues ahí próximos podcasts y hacemos tu deseo realidad. Claro, hombre. Y le damos forma a eso. Pues nada, Ale, muchísimas gracias. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Gracias por darnos este valor que nos ha dado tanto a nosotros como a la comunidad de B-Hooks. Ujú. Y nada, Lolo, cerramos este capítulo, ¿no? Cerramos Otra vez, este ¿no? episodio. Alex ha sido el primero de los que del IEO van a estar viniendo. Vamos a ahondar sobre esos temas que interesen al sector de la pesca y a la conservación. Claro. Y nada, nos despedimos, ¿no? Sí, Despido yo. despide tú. Pues bueno, si habéis llegado hasta aquí, agradeceros de corazón. Espero que este podcast pues, os haya gustado, hayáis disfrutado, hayáis aprendido. Y nada, si no estáis suscritos, pues suscribiros en nuestro canal o en nuestra cuenta de Spotify. Si nos estáis escuchando desde el coche o trabajando o haciendo cualquier labor, espero que esto te haya servido y lo puedas aplicar o te puedas concienciar de ello. Y nada, nos vemos en el próximo episodio, ¿de acuerdo? Pues nada, un fuerte abrazo. Hasta la luego. próxima.